Vamos a hablar sobre la Ley 1996 del año 2019, que nos establece una serie de mejoramientos a la capacidad legal de las personas en condición de discapacidad. Para adentrarnos un poco más en contexto de la ley, hablaremos sobre los conceptos básicos. ¿Qué es discapacidad? Esta ley cambia el concepto originalmente médico sobre la discapacidad, donde se definía como la limitación de las facultades plenas de una persona, es decir, que existe una desigualdad en las condiciones. En su lugar, la ley cambia esa definición y lo define como las barreras que existen en el entorno, evitando la participación plena y efectiva de la persona en la sociedad, haciendo que la ley permita realizar un ajuste de la igualdad en condiciones. Ahora hablaremos sobre qué es la capacidad legal, definida como la facultad que tiene una persona para ser titular de derecho y ejercerlos de manera autónoma, a su vez para obligarse por sí mismo sin la intervención o autorización de otra persona. Y entonces, ¿cuál será ese cambio que existió en esta ley? La presunción de que todas las personas tienen capacidad legal sin distinción. Por ello, la discapacidad no podrá ser un motivo para restringir el ejercicio legal y el derecho a decidir de una persona, partiendo de que las personas con discapacidad pueden expresar su voluntad y preferencias, obligarse y cumplir con sus obligaciones de manera autónoma, hacer uso de apoyo si se requiere. Esta ley también elimina la figura de la interdicción. ¿Qué era esa interdicción? Era la sustracción de manera total de la capacidad jurídica de la persona sujeta al trámite por medio de la declaración del juez. La persona bajo interdicción no podía firmar contratos, tener cuenta bancaria, casarse o tomar cualquier decisión en caso de procedimientos médicos. Es decir, que era un tercero quien asumía estas decisiones por completo sobre los designios de la vida de la otra persona. Y entonces, ¿qué sucedió con las interdicciones que ya fueron decretadas? Los jueces de familia debieron iniciar en el año 2021 una intervención oficiosa, citando a las personas que cuenten con sentencia de interdicción y las personas que fueron designadas como curadores o consejeros de las personas interdictas, para que comparezcan ante el juzgado para determinar si se requieren la adjudicación de apoyos o no. Por otra parte, las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación pueden solicitar la revisión de su situación jurídica directamente ante el juez de familia que adelantó el proceso de interdicción o inhabilitación. Al recibir esta solicitud, el juez citará a las partes a comparecer al juzgado para determinar si se requiere la adjudicación de apoyos. ¿Y los procesos de interdicción en curso de la época? ¿Qué ocurrió con ellos? Todos esos procesos se suspendieron de manera inmediata. Solo se podía levantar esa suspensión si el juez consideraba que las medidas cautelares del caso eran necesarias. Y entonces, ¿cómo puede una persona con discapacidad ejercer su derecho a tomar decisiones y que esas decisiones sean respetadas en la celebración de actos jurídicos? Hay tres formas. La primera es mediante el acuerdo de apoyos. Las personas podrán designar o serán designadas otras personas naturales o jurídicas que les asistirán en la toma de decisiones respecto a uno o más actos jurídicos determinados. Segundo, mediante la solicitud al juez de que designe apoyos, a través de un proceso de jurisdicción voluntaria o verbal sumario. Y tercero, mediante la suscripción de una dirección anticipada, donde se establecerá la expresión de la voluntad de la persona y sus preferencias en decisiones relativas a uno o varios actos jurídicos, con la antelación a los mismos. También debemos tener en cuenta que el discapacitado responderá por sus actos, es decir, que los daños personales y financieros por decisión del discapacitado no comprometen a la persona de apoyo. También existen los procesos de adjudicación de apoyos transitorios, que a pesar de ser excepcionales, solo podrán ser tramitados ante la imposibilidad de la persona de expresar su voluntad, por ejemplo, si está en estado de coma. La revisión de medidas de apoyo dependerá del tipo de trámite en el que se dio al comienzo. Si fueron decretadas por el juez, cada año deberá rendir un balance o informe y se podrá modificar el apoyo o extinguirse, pero se deberá promover otro proceso. Si se fueron decretadas ante el notario o conciliador, se revisará en cualquier momento y en todo caso se extinguirá a los 5 años o antes por decisión de la persona en condición de discapacidad. Ya por último, la entrada en vigencia de esta ley fue inmediata a su promulgación, el 26 de agosto del 2019, teniendo en cuenta el régimen de transición donde serán revisados los procesos actuales de interdicción desde el 2021 al 2024
y brindarle toda la capacitación a los jueces, conciliadores y notarios de la República sobre el proceso. Muchas gracias.